Muy buenas noches. Una alegría saludarlos el día de hoy y abordar este asunto muy importante que lleva como título El contexto histórico y literario a la epístola a los Hebreos. Y como de costumbre, como siempre lo hemos hecho en este canal, vamos a inclinar nuestro rostro para hablar con Dios. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia. Vamos a abordar brevemente acerca del contexto histórico y literario a de la epístola a los Hebreos y pedimos tu dirección y tu iluminación. En el nombre del Señor Jesús, amén. Muy bien. Vamos a comenzar con el contexto histórico. Repito, todo tiene que ver con la epístola a los Hebreos y lo primero que debemos tratar es acerca de la autoría. Como mencionan los teólogos que ustedes ven en la pantalla, hoy en día la vasta mayoría de la erudición ya ha rechazado de una posible autoría paulina. Acá nos referimos con una autoría paulina a que el apóstol Pablo haya sido su autor. Eh, Antes sí, muchos eran los que sostenían de que Pablo fue el autor, sin embargo, hoy en día eso ya no tanto es una realidad. Leamos por favor la segunda viñeta. La idea de la autoría paulina de Hebreos está ahora casi universalmente abandonada. ¿Está bien? Algunos creen de que el autor pudo haber sido Lucas, otros sostienen de que el autor pudo ser Apolos. Lo que más inclina hoy en día a la mayoría, y es evidente, ¿no? Porque Hebreos en ninguna parte se menciona quién pudo haber sido su autor, es que Hebreos tiene una autoría anónima. Hay quienes creen de que el pensamiento es paulino o de Pablo y que el escritor pudo haber sido Lucas. Es como que Pablo le habría dictado a Lucas, pero quien escribió probablemente haya sido Lucas. Bueno, algunos sugieren eso. Lo que sí es evidente es de que el autor de Hebreos fue una persona que conocía bastante acerca de la literatura judía y también veterotestamentaria. En términos denominacionales, Elena de White sí indicó explícitamente, no solo en la cita que vamos a leer del Gran Conflicto, sino también en otras obras de ella, de que Pablo fue el autor de Hebreos. ¿Qué dijo ella sobre la autoría de Hebreos? Leamos por favor lo que se tiene en la pantalla. El reino de la gracia es presentado por San Pablo en la epístola a los Hebreos. Particularmente me inclino por lo que dijo la señora White y creemos también de que Pablo fue el autor de Hebreos. Bueno, sobre el por qué, las razones, esto ameritaría un estudio más abarcante que lo podríamos tratar en otro momento. El siguiente erudito, Peter O'Brien, indica algo interesante acerca del autor de Hebreos, que si bien es cierto, no necesariamente él cree de que pudo haber sido Pablo, pero fíjense lo que este erudito habló acerca del autor de Hebreos. Nuestro autor, en este caso de Hebreos, estaba profundamente inmerso en las escrituras del Antiguo Testamento, como lo demuestra su extenso uso de la Biblia griega, en este caso la Septuaginta, a lo largo de la epístola. Conoce íntimamente el contenido de las escrituras y hace referencia a ellas desde los primeros capítulos del Génesis hasta los escritos proféticos y poéticos más tardíos. Y esto se evidencia, por supuesto, en Hebreos capítulo 11. El autor de Hebreos interpreta las escrituras de diversas maneras, desde una perspectiva tipológica e histórica salvífica hasta una aplicación literal directa, mientras explica la palabra de Dios y la aplica a la vida de sus oyentes. Como veremos en breve, o bueno, ya lo mencionamos hace unos momentos, el escritor de Hebreos, pues fue una persona muy versada en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes pudieron ser los destinatarios y la fecha en que se escribió la epístola a los Hebreos? Bueno, todo parece indicar de que los destinatarios o los famosos hebreos a quienes se dirige la epístola fueron judíos o hebreos convertidos al cristianismo. Y varios consideran que teniendo en cuenta Hebreos 13:24, eh, estos hebreos o judíos convertidos al cristianismo habrían vivido en Roma, está bien, la capital de Italia. También varios sostienen de que por el contenido de la epístola, los hebreos también habrían conocido sobre el Antiguo Testamento. Por supuesto,
como nos hemos dado cuenta en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas paulinas, cada iglesia tenía un desafío, ¿verdad? Por eso es que Pablo escribía una carta específica para X iglesia. Todo parece indicar de que los hebreos, quienes recibieron esa epístola por parte de Pablo, habrían tenido ciertos desafíos o influencia griega, en el sentido de que, por ejemplo, su comprensión acerca de la naturaleza divino-humana de Cristo estaba siendo mal influida por un pensamiento griego. ¿Está bien? Pero no solo la persona de Cristo, sino también del plan de salvación. Entonces, como ellos habrían recibido ciertas enseñanzas griegas que irían en contra de su fe, es que Pablo escribe también esta carta dirigida a ellos. Los hebreos al vivir en Roma pudieron haber recibido persecución y varios eruditos señalan de que probablemente quien los persiguió fue el emperador Nerón. Tal vez por esa persecución es de que varios llegaron a apostatar. Sobre la fecha de escritura, varios rechazan una fecha temprana o posiblemente en la década de los 40, y varios más se inclinan en creer de que posiblemente Hebreos se escribió entre la década de los 50 o de los 60 después de Cristo. Pero sí he notado de que varios concluyen de que Hebreos se escribió antes de que Pablo muriera, entre el 65 o 68 después de Cristo, y antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Bueno, por cuanto al género literario de Hebreos, algunos creen de que Hebreos sería un tratado, ya que aborda sobre temas doctrinales específicos, y otros creen que simplemente es una carta pastoral. La propuesta que muchos eruditos siguen, por supuesto, es de que Hebreos es un sermón. Particularmente me inclino también por esa propuesta, ¿no? De que Hebreos es un sermón, pero no solo es un sermón temático, ya para los que conocen sobre homilética bíblica, sino que vendría a ser un sermón expositivo. ¿Está bien? O como se le llama, académico, doctrinal, más expositivo. Y varios eruditos ya han concluido de que Hebreos, al ser un sermón, tiene un doble contenido. Y miren por favor la pantalla, tiene un contenido teológico, doctrinal, expositivo, y también tiene un contenido exhortativo, o también se le podría llamar como un contenido aplicativo u homilético. Y cuando hablamos del contenido teológico doctrinal, Pablo en Hebreos aborda acerca de la persona de Jesucristo, del plan de salvación y del pacto, pero todo a la luz del santuario. Y lo que tiene que ver con lo exhortativo, pues ya son llamadas de atención, exhortaciones, reflexiones acerca de la experiencia de la salvación. Eso lo vamos a ver en breve. William Johnson y valgan verdades, otros eruditos también han presentado este doble contenido. eh, Sugiere un doble contenido y presenta qué textos tienen que ver con lo teológico o expositivo y qué textos tienen que ver con lo exhortativo o homilético. Miren por favor la pantalla, por ejemplo, para Johnson, del capítulo 1, versículos 1 al 14, tiene que ver con un asunto expositivo, doctrinal o teológico. Luego del 2 al 1 al 4, Pablo exhorta a los hebreos, luego retoma un asunto teológico del 2 al 3:6, luego Pablo exhorta del 3:6b al 4:16, luego Pablo aborda otro asunto teológico del 1 al 10, y luego Pablo hace otra exhortación del 5:11 al 6:20, luego Pablo dice, vamos a tratar un último asunto teológico del 7:1 al 10:18, y después Pablo dice, vamos con la última exhortación o reflexión que quiero hacerles del 10:19 hasta el 13:25. Por supuesto, Johnson enfatiza algo muy interesante. La exhortación que hace Pablo se fundamenta primero en el contenido teológico que él abordó. Fíjense lo que escribió Johnson: las exhortaciones brotan de la teología. Así que, por ejemplo, miremos ahí en la letra B, la exhortación del 2, del 1 al 4, se basaría a la teología presentada en el capítulo 1.
¿Está bien? Así que lo teológico y lo exhortativo, si bien es cierto, son contenidos que están en Hebreos, me parece que son interdependientes y necesitamos, para comprender más la exhortación, vamos a necesitar primero el contenido teológico. ¿Ya? La segunda parte ya tiene que ver con el contexto literario a la carta a los Hebreos. Y básicamente, Hebreos se divide en tres partes. ¿Está bien? Vamos ya al contexto literario y todo Hebreos, que tiene 13 capítulos, se divide en tres partes. Parte número uno, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, versículo 18, Pablo aborda sobre la superioridad del Hijo, en este caso de Jesucristo. Parte número 2, ya Pablo trata del 10:19 al 13:16, full exhortaciones, y en la parte número 3, como es una epístola y evidentemente también es un sermón expositivo, ya Pablo cierra, ¿no?, con algunas palabras finales, desde el 13:17 al 25. Muy bien. En la primera parte dijimos que se enfatiza mucho la superioridad del Hijo. Miremos la pantalla. En esa primera parte quiero ampliar brevemente. Pablo enfatiza la superioridad del Hijo sobre los tipos del santuario terrenal y del antiguo y del nuevo pactos. ¿Está bien? Por ejemplo, hay dos palabritas muy frecuentes que utiliza Pablo en Hebreos: mejor y más, ¿ya? Y esas dos palabritas, hacen notar de que uno de los objetivos que tiene Pablo en Hebreos es colocar o enfatizar la superioridad de Cristo. Por ejemplo, miremos ahí la pantalla. El Señor Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, porque tiene un mejor ministerio en el 8:6 y su sangre habla mejor que la de Abel 12:24. No solo eso, Cristo es superior a los ángeles, a Moisés, a Josué, ahí están los textos, al mismo sacerdocio arónico. Entonces, en los temas doctrinales o expositivos o teológicos que aborda Pablo, él enfatiza bastante la superioridad de Cristo. ¿Está bien? Y es interesante de que este asunto de la superioridad de Cristo, Pablo lo aborda desde la perspectiva del santuario. O sea, Pablo trata sobre la divinidad y humanidad de Cristo, sobre la salvación, sobre el pacto, pero todo eso entendido de la perspectiva del santuario. Y eso nos permite interpretar y concluir en lo siguiente, de que el santuario en hebreo se convierte en el eje articulador para comprender Cristo y su obra. ¿Está bien? Nosotros hoy en día como adventistas sostenemos de que el santuario, la doctrina del santuario es el eje articulador para entender toda la Biblia, nuestras escrituras, y se convierte en un principio hermenéutico. Me parece de que eso ya Pablo lo estaba aplicando en la carta a los hebreos. ¿Sí? A manera de sugerencia, miremos la segunda viñeta, por favor. El tema principal de toda la epístola sería la salvación, ¿ya? Eh, pero desde la perspectiva del santuario. Muy bien. Vamos a este punto muy importante. Vamos a recordar, dijimos que Hebreos tiene un doble contenido. Primer contenido, lo teológico, lo expositivo, lo doctrinal. Y el segundo contenido, lo exhortativo, las reflexiones, los llamados, lo homilético, lo aplicativo. ¿Qué temas teológicos o expositivos aborda Pablo en Hebreos? Fijémonos, por favor, ahí están los textos entre paréntesis, del mismo Hebreos, por supuesto, a la naturaleza divina humana de Cristo y su superioridad a los ángeles, la encarnación de Cristo en el capítulo 2, el sumo sacerdocio de Cristo en el capítulo 7, el santuario celestial en el capítulo 8, el pacto a la luz del santuario en el capítulo 8 también, del 7 al 13, Jesús como sacrificio en el capítulo 9, Jesús como mediador en el capítulo 9, 15 al 18. Estos son los temas teológicos y expositivos que Pablo aborda en Hebreos. ¿Está bien? Pero también hay temas exhortativos o hay textos o perícopas exhortativas, como dijimos ya de hace rato.
Por ejemplo, ¿no? Pablo lleva la reflexión y hace distintos llamados a los hebreos, por ejemplo, letra A no perder una salvación tan grande, del 2 del 1 al 4, letra B, a entrar en el reposo divino y al oportuno socorro, del 3:6b al 4:16. También Pablo hace una exhortación desafiante, ya lo vamos a ver en breve, del 5:11 al 6:20. Y también ya desde el capítulo 10, 19 al 13, 25 ya aborda distintos temas acerca de la reflexión, acerca de la profesión de fe cristiana. El doctor Simon Kistemaker presenta una lista de oraciones, frases que están en el mismo Hebreos, ¿ya? Pero que sustentan de que dichos textos llegan a ser exhortativos. A ver, dicho de otra manera, miremos ahí por favor la pantalla. Aquí vemos distintos textos exhortativos. ¿Cómo reconocer o identificar que dichos textos son exhortativos? El erudito de mención presenta algunos versículos, algunas palabras, frases, palabras, oraciones claves que nos hacen ver de que estos textos sí son exhortativos. Por ejemplo, miremos ahí por favor, número 1, debemos por consiguiente presentar más atención. Número 2, por lo tanto, hermanos santos, fijad vuestros pensamientos en Jesús. Número 3, tened por tanto cuidado. 4, por lo tanto, tengamos cuidado. 5, hagamos por consiguiente todo esfuerzo. Por ello, aferrémonos firmemente a la fe. Por tanto, dejemos las enseñanzas elementales. Número 8, queremos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Está exhortando. Por eso es que este erudito presenta estos textos, estas frases, estas oraciones, para darnos a conocer de que Pablo está exhortando y por ello es que hay estos textos exhortativos en toda su epístola. Bueno, gracias a estos textos exhortativos, podemos concluir, de acuerdo con William Johnson, que en hebreo se registran 4 perícopas de contenido teológico, 4 perícopas de contenido exhortativo, y sumando estas 8 perícopas, perdón, está el contenido total de la epístola a los hebreos, que venían a ser 13 capítulos. Muy bien, ya vamos a terminar. Bueno, no les dije desde el inicio, pero estoy realizando una exégesis o una investigación acerca de Hebreos capítulo 6, desde el versículo 4 al 6. Y después de haber visto el contexto histórico, gran parte del contexto literario, ahora me voy a centrar en el contexto literario, pero inmediato, ¿está bien? Del texto que estoy analizando, de Hebreos 6, del 4 al 6. ¿Está bien? Bueno, comencemos entonces. Hebreos 6, del 4 al 6, forma parte de la tercera exhortación que se registra en el 5:11 al 6:20. Vamos a retroceder. Yo les había mostrado estas exhortaciones que hay. Son 4 textos exhortativos o perícopas exhortativas en Hebreos. La nuestra está en la letra C. ¿Está bien? Del 5:11 al 6:20. Ahí está el texto que estamos analizando. Y toda esta perícopa del 5:11 al 6:20, siendo un texto exhortativo, a la luz también de Hebreos 5 hasta el 9, el tema principal viene a ser el sumo sacerdocio de Cristo, la obra sumo sacerdotal de Cristo. ¿Está bien? Obviamente incluye en el capítulo 9 su sacrificio, pero el foco es la obra sumo sacerdotal de Cristo. Así que, repetimos, si queremos ver una temática como contexto inmediato de Hebreos 6, del 4 al 6, me parece que la temática sería la obra sumo sacerdotal de Cristo. ¿Está bien? Y en esta exhortación, miremos la segunda viñeta, el propósito del autor es evitar que los destinatarios se aparten de la fe en el sumo sacerdocio de Cristo. La idea es que los destinatarios no apostaten, ¿ah? Y sigan creyendo en la labor sumo sacerdotal de Cristo. Bueno, el contexto inmediato de Hebreos 6, del 4 al 6, inicia en el 5:11 y como dijimos, finaliza en el 6:20. ¿Está bien?
Y miren, ya desde el 5:11 hasta el 6:20, ya en esa perícopa, Pablo tiene un objetivo primordial. Es el advertir a los hebreos o sus destinatarios para que no caigan en la apostasía. Y desde el 5 al 11 hasta el 6:20 lo vamos a dividir de la siguiente manera. Miremos la pantalla, por favor. Letra A, del 5, del 11 al 14. Pablo, recordemos que todo esto es un texto exhortativo. Pablo les presenta y les dice que hay inmadurez espiritual en los hebreos. Luego del 6, del 1 al 3, ya Pablo hace un llamado a la madurez, a la perfección, que en este caso tiene un sentido de madurez. Y luego en el 6, del 4 al 8, Pablo les hace recordar y toma como ejemplo a personas que perosamente habían caído en apostasía. Es como que les toma como ejemplo y les dice, hay gente que cayó en apostasía y por si acaso me gustaría que ustedes no caigan, ¿ya? Del 6 del 9 al 12, por ser un texto exhortativo y también por ser un sermón, y ya Pablo motiva a los hebreos para que perseveren en la fe. Y desde el 6 del 3 al 20, Pablo ya se enfoca en las promesas y en la fidelidad de Dios al cumplir dichas promesas. Esta es la penúltima diapositiva. Vamos rápidamente a explicar cada una de las partes. A estas partes me refiero. Y bueno, del 5 del 11 al 14, Pablo les hace ver, ¿no? De que la fe de los hebreos no es sólida. Ahí es que él utiliza la palabra leche, las palabras alimento sólido. Pablo entiende de que los hebreos necesitan recordar, repasar, retomar el alimento o la leche que habían recibido, pero la idea es que no solo se queden con la leche, ¿no? Y de ahí viene el 6 del 1 al 3. La idea es de que ellos pasen al alimento sólido y ellos lleguen a madurar en la fe. Luego vamos al 6 del 4 al 8. El apóstol pues menciona a aquellos que han apostatado. Su propósito es presentarlos como ejemplos para advertir a los destinatarios y evitar de que ellos caigan en apostasía. La última diapositiva, del 6 del 9 al 12, Pablo ahora se enfoca en motivar a los hebreos de que sean persuadidos para que opten por cosas mejores, pertenecientes a la salvación, según el versículo 9. Y obviamente aquí también Pablo los elogia por su servicio misionero. Finalmente, del 6 del 13 al 20, el autor cierra, pero enfocándose ya más en las promesas divinas, en el hecho de que los hebreos confíen en esas promesas. Y Pablo pues les dice, por favor, en vez de apostatar, mejor confíen en las promesas divinas porque es el Señor mismo quien da esas promesas y que ellos deben entender que es imposible que Dios mienta. Y así cierra la exhortación en el versículo 18 del capítulo 6. Bueno, esa fue la presentación de esta noche. Eh, la idea es conocer más acerca del contexto histórico y literario del texto que estoy analizando, que es Hebreos 6 del 4 al 6. Espero haberme dejado entender, ¿sí? Cualquier pregunta, ya saben, aquí en los comentarios, por favor. Y que Dios les bendiga, que Dios les acompañe bastante y esperamos que subir un próximo video ya analizando en sí el texto de Hebreos 6 del 4 al 6, sobre todo su análisis literario. Que tengan una linda noche. Cuídense mucho.